Hola a todos, yo soy Aleida y les hablaré sobre uno de los imperios más exitosos y duraderos de la antigüedad. Hoy les contaré la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los más grandes de la antigüedad. En su momento de máxima expansión llegó a poseer una superficie estimada de unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Fue un imperio cuyos dominios abarcaron pueblos y culturas disímiles y que logró mantenerse en pie desde el año 27 antes de nuestra era hasta el 476 de nuestra era. Desde Augusto, el primer emperador, hasta Rómulo Augustulo, quien fuera el último, Roma se desarrolló como el imperio que marcaría las pautas de la cultura occidental. El Imperio Romano estuvo gobernado por varias dinastías. La Julio-Claudia desde el 27 antes de nuestra era hasta el año 68 de nuestra era. Luego vino la dinastía Flavia desde el 69 hasta el 96. Posteriormente la dinastía Antonina hasta el año 192 y le sucedió la dinastía de los Severos, cuyo fin ocurrió en el año 235. Después el imperio cayó en la anarquía durante 50 años hasta que Diocleciano asumió el poder en el año 284 y terminó con la llamada crisis del siglo III. Diocleciano realizó un cambio sustancial en la forma de gobierno imperial. Decretó lo que se conoce como tetrarquía o gobierno de cuatro, lo cual implicaba que el imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. La tetrarquía colapsó y posteriormente asumió el poder Constantino I, el Grande, quien tuvo entre sus hechos significativos la oficialización del cristianismo y la refundación de Bizancio bajo el nombre de Constantinopla. Posteriormente, el emperador Teodosio I, quien gobernó entre el 379 y el 395, repartió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio, quien fue designado emperador de Oriente, y Honorio de Occidente. Después de la división del Imperio Romano, Occidente quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania y el Magreb y las costas de Libia, mientras que Oriente estaba conformado por la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto, regiones que con el tiempo integrarían el Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla. El destino del Imperio Romano de Oriente fue más favorable, pues logró recuperarse poco a poco de las crisis anteriores. A pesar de las amenazas fronterizas de los godos y los persas, el Imperio Romano de Oriente floreció gracias a los ingresos procedentes de los ricos campos de Anatolia y Egipto y a su mayor cohesión interna con respecto a Occidente, cuyo imperio se encontraba abogado por guerras civiles y diezmado por la peste. La crisis se apoderó de forma definitiva del Imperio Romano de Occidente cuando los visigodos, bajo el mando de Alarico I, se dirigieron hacia Italia en el año 402. En un primer momento, el general romano de origen vándalo, Estilicón, una de las últimas grandes figuras militares de Occidente, logró derrotar a Alarico I en la batalla de Pollentia. Sin embargo, las tropas romanas ya no eran tan abundantes como antes y Estilicón solo pudo reunir los hombres suficientes, retirando buena parte de las tropas que vigilaban la frontera del Rin. Esto trajo como resultado que en el 406 los vándalos, suevos, francos y en menor medida otros pueblos cruzaran de forma masiva el río helado y se extendieran por toda la Galia y luego por Hispania, saqueando las ciudades a su paso. Alarico I volvió a amenazar a Roma exigiendo el pago de importantes tributos, mientras en Britania un nuevo rey se coronaba a sí mismo como Constancio III. El imperio estaba amenazado por las tribus bárbaras en varios frentes. Sin embargo, el descrédito total del Imperio Romano de Occidente se hizo palpable cuando Alarico I sitió a la propia Roma y exigió tributos más de una vez. Cuando en el año 410 el senador romano no pudo pagar lo que pedía Alarico, este saqueó la ciudad mientras el emperador Honorio se encontraba con su corte en Rávena y no impidió el escarnio. Por primera vez en 7 siglos, Roma era invadida por un ejército extranjero. El saqueo de Roma dejó establecida la debilidad del imperio y esto animó a los pueblos bárbaros a seguir sus incursiones en territorio romano. Gracias a muchas alianzas y matrimonios se logró pactar una paz bastante precaria para Roma.
Cuando Roma parecía que recuperaba el control sobre sus dominios, una amenaza mayor se lanzó sobre ellos, los terribles hunos. Con la llegada de los hunos de Atila en el año 451, los romanos conocieron la destrucción total, los saqueos sistemáticos y el genocidio de poblaciones enteras. El Imperio Romano de Occidente ya estaba condenado a sucumbir, pues los militares asesinaron al emperador y comenzó una sucesión de emperadores títeres que solo ostentaban un poder simbólico. Oficialmente, el Imperio Romano de Occidente cayó cuando el caudillo bárbaro Odoacro depuso al último emperador Rómulo Augustulo en el año 476. Pero lo cierto es que había desaparecido ya hacía tiempo y solo se conservaba la dignidad imperial únicamente de nombre. El documental que les presentamos hoy nos cuenta acerca del ascenso del Imperio Romano como el más grande y último de la antigüedad en Occidente. Espero que lo disfruten. El Imperio Romano fue uno de los más famosos e influyentes de toda la historia. Su espectacular ascenso continúa cautivándonos 2000 años después. Y sus aportaciones al arte y la arquitectura, al derecho, el lenguaje, la cultura y la religión siguen rodeándonos. En su apogeo llegó a ocupar 7 millones de kilómetros cuadrados en 3 continentes distintos, llegando por el norte hasta Gran Bretaña y por el sur hasta Egipto. Y su historia comenzó en esta ciudad. Soy el arqueólogo Darius Aria y juntos vamos a descubrir las contribuciones de Roma, sus increíbles monumentos, sus hermosos paisajes, su estratégica organización y sus provincias y recursos. Estudiaremos la fundación de la ciudad y su evolución política, que impulsó la creación de muchas capitales para apreciar el auténtico impacto de Roma en el resto del imperio. Y nuestro viaje va a comenzar a orillas del río Tíber. Roma, el ascenso del imperio. Un arquitecto sirio, un escultor griego, un artista del mosaico norteafricano, un general español y ciudadanos, extranjeros y esclavos. Todos dejaron un legado de conocimientos, de arte y arquitectura y de creencias y tradiciones, cuya influencia en Roma aún es muy visible hoy en día. La gente venía a Roma gracias a una red de calzadas de más de 80.000 kilómetros que se extendía a lo largo y ancho del imperio. Pero es importante recalcar que fue la conexión con el Mediterráneo lo que garantizó su poder. Y el cordón umbilical que unía Roma al Mare Nostrum era el río Tíber. Incluso viviendo en Roma, es fácil olvidar que el Tíber está aquí, porque a finales del siglo XIX construyeron unos enormes diques que cambiaron nuestra percepción de la relación entre la antigua Roma y su vínculo con el Mediterráneo, el río Tíber. También fue por aquí donde, según la leyenda, Rómulo y Remo fueron empujados hasta una orilla, encontrados por la loba que los amamantó y más tarde por el pastor que los crió. Rómulo terminó fundando Roma en la colina palatina, donde más adelante se erigieron las mansiones de los senadores de la República y la residencia definitiva del emperador supremo. Y en esta historia jugaron un papel crucial el río Tíber y la isla tiberina.
Junto a los mitos del pasado ancestral de Roma, existen vestigios arqueológicos que revelan los esfuerzos de los antiguos romanos por controlar el cruce del río Tíber. Y el mejor punto para cruzarlo y vigilarlo era este, porque tenía un banco de arena que acabó convirtiéndose en la isla tiberina. Esta era una cabeza de playa segura que permitió la creación del primer puerto fluvial de Roma. Y además gozaba de la protección de Portuno, el dios de los puertos, cuyo templo sigue en pie. Y cerca de allí, en otro santuario, entre los restos arqueológicos, se encontraron montones de objetos procedentes de las transacciones comerciales entre los romanos y los etruscos, latinos y sabinos. Este era un lugar de intercambio cultural. El río Tíber era el conducto esencial que conectaba Roma y sus alrededores con el resto de los pueblos mediterráneos. Era la línea azul que conducía al Mediterráneo. Y ahí está el Trastevere, el famoso barrio al otro lado del Tíber. Pero el verdadero desarrollo tuvo lugar aquí, en el actual centro histórico, donde se encontraba el campo de Marte, que era inundado con frecuencia por las crecidas del río Tíber. Así que, aunque era una conexión esencial, obligaba a los romanos a convivir con los peligros de las inundaciones. Al principio extraían agua del río y de los manantiales de la ciudad, y después construyeron acueductos que abastecían a los baños, las residencias privadas y las fuentes públicas. Pero el agua usada era vertida al río, y lo mismo ocurría con las alcantarillas y la llamada cloaca máxima. Incluso los cuerpos de los criminales ejecutados terminaban en el Tíber, por eso no era un río en el que apeteciera nadar. El Tíber mide algo más de 400 kilómetros, por los que desde el norte llegaban a la ciudad materias primas esenciales, sobre todo madera y travertino. Y desde el sur, remontando el río, un interminable número de barcazas eran arrastradas desde las orillas por bestias de carga o esclavos. Y traían bienes de todo el imperio y de tierras aún más lejanas. Artículos de lujo, como seda china, incienso de Arabia, pimienta de la India, enormes cantidades de mármol y granito, y también alimentos básicos, como aceite de oliva de España y el norte de África, cereales y también vino. Y para imaginar cómo era el comercio en Roma, lo mejor es ir de compras. Una de las cosas que hace especial a este mercado es que los puestos se instalan a primera hora de la mañana, antes del amanecer, y se desmontan a la hora de comer. Forma parte de una gran tradición, porque inició su actividad hace varios siglos. No hay nada como el Campo dei Fiori de Roma. Me encanta el Campo dei Fiori, porque siempre encuentras verduras frescas de temporada. Y esta es la temporada de las alcachofas y el puntarelle, que es una variedad de achicoria muy crujiente. Es una de mis favoritas. Gracias a sus conquistas y a los extranjeros que llegaban a la capital, Roma abrazó otras culturas, creencias y tradiciones, lo que le permitió establecer relaciones fructíferas y convertirse en un crisol de ideas. El Foro Romano fue el primer mercado de la antigua Roma. Estaba ubicado entre las colinas Palatina y Capitolina, y era un terreno pantanoso que fue desecado, y se convirtió en el centro religioso, político y económico de la antigua Roma. Albergaba estructuras cruciales para los romanos:
basílicas y juzgados, la Curia Julia y el Senado, lugares de reunión y de votación, y muchísimos templos. Pero terminó siendo un lugar atestado. Y Julio César, victorioso y acaudalado tras la conquista de las Galias, comenzó a expandir el foro hacia un espacio adyacente, al que llamó el Foro de César. Pero fue Augusto el que puso fin a un siglo de guerras civiles, e imponiendo la Pax Romana, selló el destino de la República. Y fue entonces cuando creó el Foro de Augusto, tanto para crear un escaparate que mostrara la gloria de Roma, como para asumir varias funciones anteriormente ubicadas en la colina capitolina y en el Foro Romano. El monumento central es el templo de Marte Vengador, que conmemoraba la derrota de los asesinos de Julio César, padre adoptivo de Augusto, y vengaba su muerte. El foro estaba rodeado de pórticos y protegido por este impresionante muro, que estaba recubierto de mármol de distintos colores, procedente de muchas partes del imperio y de las provincias conquistadas. Y en los nichos había estatuas. Era un quién es quién de la historia de Roma. Augusto también terminó muchos de los proyectos comenzados por Julio César y realizó muchos otros con sus partidarios, y en especial con Agripa. En el sur del campo de Marte se erigieron los baños de Agripa, el primer panteón y un nuevo acueducto. Más al norte, el Ara Pacis, el altar de la paz augusta que celebraba la Pax Romana. Y aún más al norte, el mausoleo de Augusto, la gran tumba del emperador y de sus descendientes. A mediados del siglo II a.C., el auge de Roma fue ensombrecido por un siglo de guerras civiles, libradas por los generales Cayo Mario, Sila y Pompeyo. Pero entre tantas disputas, realizaron grandes conquistas en Europa, Asia y el norte de África. La senda del éxito continuó. Julio César ocupó las Galias y Augusto conquistó la antigua Iliria y Egipto, y puso fin a las contiendas civiles. Augusto se convirtió en el gran innovador al dividir la ciudad en 14 regiones. Más adelante, Nerón abordó su reconstrucción tras el pavoroso incendio del año 64. Y otros emperadores, como los conquistadores Vespasiano y Trajano, siguieron su ejemplo. Cuando la ciudad era azotada por inundaciones, terremotos e incendios, los emperadores respondían con la creación de audaces edificios y espacios. Pero Augusto inició todo el proceso. Él reorganizó la ciudad y las provincias y el propio ejército. Y también creó nuevas formas de impuestos para financiarlo todo, lo que garantizó que sucesivas dinastías gobernaran el imperio desde una capital digna de ello. Gran parte de la antigua Roma yace enterrada bajo las distintas capas de la historia y nos muestra sus facetas más íntimas, privadas y misteriosas. Vaya, este increíble templo fue descubierto en los años 30 y su estado es impresionante, con estos pilares de hormigón que sostienen este emplazamiento arqueológico. Exploremos este mitreo. Esta estructura fue construida en el siglo II después de Cristo y era un gran monumento público. No conocemos su finalidad exacta,
pero posee una enorme escalera pública y está justo al lado del Circo Máximo. Y sabemos que en el siglo III este espacio estaba unido y conformaba una gran y única estancia para el culto del dios persa Mitra. También sabemos que era un lugar para el culto privado, bastante discreto, porque aunque no está oculto, se encuentra fuera de la zona más pública. Algo habitual en los templos romanos dedicados a Mitra, que siempre estaban ubicados en espacios reutilizados, como antiguas salas públicas, complejos de baños o casas privadas. En Roma se podía adorar a cualquier dios, y los dioses venían de todo el imperio, eran internacionales. Pero justo al otro lado, en la colina palatina, en la escuela conocida como Pedagogium, existen escritos que rechazaban el culto al dios cristiano. El cristianismo, al hacerse más visible, fue objeto de persecuciones y burlas, como revela este dibujo, en el que Dios aparece con una cabeza de asno. Cuando los primeros cristianos dejaron de rendir culto de forma privada y se mostraron en público, afrontaron riesgos inevitables, algo que tal vez no esperaban, porque provenían de la muy arraigada comunidad judía, sin tener en cuenta que el que contrariaba las autoridades siempre era castigado. Muchos grupos fueron expulsados: astrólogos, filósofos, adoradores de los dioses egipcios y también judíos. Todos debían ser conscientes de que si se enfrentaban a la ciudad de Roma o al emperador, las cosas no saldrían bien. Algo que asumieron los creyentes del dios Mitra, que al actuar con gran discreción no fueron perseguidos, al contrario que los primeros cristianos de Roma. Hoy el tráfico circunda este valle vacío donde se alzaba el Circo Máximo, el mayor lugar de entretenimiento del mundo romano. Y en él, hasta 250.000 espectadores presenciaban carreras de cuadrigas, cacerías, animales salvajes y en ocasiones desfiles triunfales que celebraban las grandes victorias de Roma. La relación entre Roma, como capital del imperio, y la multitud que vivía en el centro de la ciudad, estamos hablando de 1 millón de personas hacinadas en unos 12 kilómetros cuadrados, se potenció con la política de pan y circo. Se brindaba al pueblo una serie de entretenimientos repartidos en hasta 135 días de juegos y fiestas. También se distribuía grano cada mes a todos los habitantes de Roma. Y a veces incluso se repartía vino y carne de cerdo. La diversión dulcificaba la relación entre el emperador, que residía en la colina palatina, y los que acudían al centro lúdico más grande de la antigua Roma, el Circo Máximo. Y esta conexión potenciada por este gran monumento fue imitada y perpetuada más tarde en otras capitales del Imperio Romano. Roma, a pesar de su éxito, fue perdiendo importancia en el plano político, lo que en gran parte se debió a que el emperador estaba cada vez menos presente en la ciudad. Tuvo que ausentarse para luchar en nuevas guerras y sofocar rebeliones, pese a que Roma era cada vez más monumental y más grandiosa. El emperador debía estar en las fronteras del imperio para hacer frente a cada nueva revuelta y a los nuevos enemigos del Estado. Y eso impulsó la creación de nuevas Romas, de Tréveris a Sirmio, de Milán a Nicomedia y finalmente a Constantinopla.
En ocasiones incluso hubo varios emperadores, que unas veces trabajaron juntos y otras lucharon entre sí. Y su población también se expandió. Los primeros romanos vivían aquí, pero después se expandieron por Italia y en el año 212 después de Cristo por todas las provincias. Y eso hizo que la percepción de la ciudad de Roma como capital fuera cambiando con el tiempo, porque la idea imperial de Roma era más grandiosa que la propia capital. La hermosa y extensa península ibérica albergaba diversos pueblos vernáculos, como los íberos, los celtas y los lusitanos, cuyas tradiciones se desarrollaron en diversas regiones, como las costas mediterránea y atlántica, el Valle del Ebro, Andalucía, la Gran Meseta Central, rica en trigo y ganado, y en el noroeste, Galicia y Asturias, que parecían muy difíciles de doblegar. Los fértiles valles que descendían desde las montañas hasta la costa auguraban un gran desarrollo agrícola y urbano. España era un importante cruce de caminos, muy vinculado con el norte de África. Y al ser la puerta de entrada a la Europa continental, fue objeto de frecuentes invasiones. Los celtas fueron los primeros, seguidos por los griegos y fenicios, que fundaron ciudades y puertos. También comenzaron a extraer metales, desplazando a los íberos. Y Cartago potenció la extracción durante las guerras púnicas. Después llegó Roma, cuyos 7 siglos de ocupación e influencia dejaron una huella indeleble. Y más tarde aparecieron los godos, los árabes y los francos. Roma creó 2 provincias en la península ibérica, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior, es decir, la Hispania más cercana a Roma y la más lejana. Durante la época de la República Romana, los combates fueron constantes e implicaron a algunos de los generales más grandes de Roma, como Julio César, hasta que Augusto conquistó toda la península y puso fin a todas las guerras. Entre los años 27 y 13 a.C., Augusto visitó Hispania con frecuencia para transformar ambas provincias en un territorio próspero y estable. Renombró Hispania Citerior como Hispania Tarraconensis y dividió el resto de la península en 2 provincias, Lusitania y la Hispania Bética, en cuyo territorio creó varias colonias nuevas pobladas por romanos, muchos de ellos soldados. Aquello trajo la prosperidad, y gracias a sus recursos y a sus nuevas e importantes ciudades, Hispania tuvo un papel muy influyente en todo el imperio. El río Tinto, con su agua teñida, nace en la sierra de Padre Caro, y su increíble aspecto es impactante. Su color se debe a la geología del área y también a 5.000 años de minería ininterrumpida en busca de cobre, plata y también oro. Los romanos estuvieron aquí hace 2 milenios y los productos usados por ellos también se depositaron en el cauce del río. Metales pesados y sulfuros que ayudan a conferir al agua este efecto sobrenatural. La plata hispánica financió muchas campañas del ejército romano y también grandes monumentos. Y fue la plata extraída en las inmediaciones de este río lo que permitió crear la moneda del imperio, el denario de plata, que pesaba 4 gramos y equivalía a 10 ases de bronce. El denario fue como el dólar del mundo antiguo. La extracción de plata era una tarea difícil y laboriosa. Plinio el Viejo fue procurador en Hispania durante los años 73 y 74 después de Cristo.
y dejó escrito que las minas de plata de la zona del Río Tinto eran las mayores del imperio. También mencionó una mina de Cartagena llamada Bae Belo, que primero explotó Aníbal y después los romanos, y producía casi 100 kilos de plata al día. En el Museo Minero de la Fundación Río Tinto podemos ver cómo era la minería en aquella época. Esta reconstrucción muestra lo limitado que era el espacio en el que trabajaban los mineros en el mundo antiguo. En esta mina había galerías de cerca de 2 kilómetros a profundidades de hasta 150 metros por debajo del nivel freático. Plinio el Viejo estuvo aquí y en sus escritos contó que usaban norias, algo que confirman los restos encontrados en las minas de la zona. Algunas con hasta 8 niveles de galerías, y no eran norias pequeñas, medían unos 5 metros de altura. Y funcionaban día y noche, sacando el agua de los túneles y permitiendo a los mineros seguir extrayendo el preciado metal de las vetas. Era un proceso increíblemente difícil, y todos los beneficios eran para el imperio. Las personas que realizaban esta dura labor eran esclavos. Y también había niños trabajando en las minas. Debía ser una experiencia terrible pasar el día bajo tierra, picando las paredes a la luz de una lámpara de aceite y siempre al servicio de Roma. La ciudad de Mérida fue la capital de la provincia de Lusitania y era una verdadera Roma en miniatura. Comenzó siendo la colonia Augusta Emérita y casi todos sus distinguidos habitantes eran soldados licenciados de la Quinta Legión Alondra y la 10ª Gémina, que habían combatido en Hispania. Mérida se fundó en el año 25 después de Cristo, tras el triunfo en las guerras cántabras, en una intersección estratégica de las nuevas calzadas romanas, realzada por el inmenso puente sobre el Guadiana. Fue una gran demostración de poder. Con sus 60 arcos y casi 800 metros, el puente de Mérida es el puente más largo creado durante el Imperio Romano, que aún se mantiene en pie. Es una hermosa muestra de la destreza romana, y aunque algunos estudiosos fecharon su construcción en el siglo II, lo más lógico es que se realizara en la época de Augusto, cuando se fundó la ciudad. Sufrió daños muy graves en el siglo V, y también a causa de una gran inundación en 1603. Pero hoy continúa siendo la grandiosa entrada a esta deslumbrante ciudad augusta. Todas las nuevas ciudades, imitando a Roma, poseían calles perpendiculares y una plaza o foro en el centro. Aunque gran parte del foro permanece oculto bajo las calles y casas modernas, aún quedan secciones que revelan la magnificencia de esta ciudad, como el Forum Adiectium, el pórtico del foro, que fue construido imitando a los pórticos de la Roma Augusta, lo que fue un homenaje a Roma, y en particular a Augusto. En su arquitectura y sus esculturas, vemos muchos detalles que son exactos a los de Roma, empezando por la figura de Augusto. También hay escudos que representan a Júpiter alternados con cariátides. Esos dos elementos son idénticos a los del foro de Augusto de Roma, en cuyo muro vimos estatuas de muchos personajes importantes de la historia del imperio. Y en el de Mérida también vemos estatuas en nichos, y cada una tiene una placa de mármol que indica a quién representa y cuál fue su contribución a la historia de Roma, algo en lo que también imita los detalles del foro de Augusto. Caminando calle abajo, encontramos el llamado Templo de Diana, que no estaba dedicado a la diosa cazadora, sino a la adoración a los emperadores, empezando por Augusto. Adorar a Augusto como si fuera un dios estaba prohibido en Roma, pero en las provincias era distinto, y su conservación es magnífica.
Este templo de granito fue incorporado a la mansión de un noble en el siglo XVI, pero hoy vuelve a estar aislado y es uno de los mejor conservados de la Hispania romana. Era una ciudad en expansión y en la parte este se erigió este magnífico teatro, que es el mejor conservado de toda Europa occidental. Y el frente escénico es impresionante. Ningún otro tiene tantísimo mármol en las estatuas y el revestimiento. Y eso es lo más curioso, porque cuando la antigua Roma quedó atrás, estos materiales solían reciclarse o se destruían para fabricar cal. Pero aquí no ocurrió, y eso permitió restaurar fielmente dos plantas del frente escénico, gracias a la milagrosa cantidad de material que se había conservado. Este teatro fue fundado por Agripa en el año 16 a.C., pero el frente escénico se construyó en el siglo II. Y se han hallado restauraciones de la era de Constantino, de modo que este teatro tuvo una larga vida, se usó durante muchos siglos, e incluso hoy en día los espectadores pueden venir aquí a disfrutar de la historia. Mérida también destaca por la extraordinaria conservación de sus redes de agua y alcantarillado. Tiene 3 acueductos y 2 diques casi intactos. Y algunas cloacas siguen en uso 2 milenios después. Mérida fue financiada y planificada por Augusto y Agripa, que en su afán por mejorar la vida en Roma, habían hecho construir la Cloaca Máxima, algo que replicaron en esta ciudad, para que fuera un escaparate de la grandiosa Roma en la península. Gracias a su maestría urbana, las nuevas ciudades florecieron como centros comerciales y de trabajo, y fomentaron el ocio y la vida social. Y en una de ellas se construyó el acueducto más espectacular de todo el imperio, el Acueducto de Segovia, cuya belleza, elegancia y durabilidad son legendarias. El inicio del acueducto está a 15 kilómetros en el río Frío, y por este canal que veis aquí, entraba en la ciudad. Cuando el agua llegaba a esta parte, pasaba a este enorme pozo, lo que servía, según los principios de Vitruvio, para decantar las impurezas. Aquí podían cerrar el canal principal para arrastrar esas impurezas por un canal secundario y evitar que llegaran a las canalizaciones públicas. Es una construcción sencilla, pero muy ingeniosa, que hace que sea tan especial. Este espectacular fragmento de la historia mide casi 800 metros de longitud y 28 de altura, y está formado por más de 20.000 toneladas de sillares de granito sin ningún tipo de argamasa. Pero más que su tamaño, es la elegancia y perfección de los 2 pisos de arcos lo que sigue asombrándonos hoy en día. Siempre hemos creído que su constructor fue Augusto, pero una nueva interpretación de los datos sugiere que fue Trajano. En el rectángulo central aún existen los agujeros en los que se sujetaban las letras de bronce con el nombre del autor, pero como desaparecieron hace mucho, seguimos sin saber quién lo inauguró. Sus 2 nichos albergaban dioses protectores, y uno de ellos era Hércules, que según una leyenda fundó Segovia. Pero tras la Reconquista fueron reemplazados por San Sebastián y la Virgen María. 35 arcos fueron destruidos por los musulmanes en 1072 y reconstruidos en 1484. Y siguió prestando servicio hasta que se instaló la moderna red de aguas en 1929. Así que fue usado por romanos, visigodos, árabes y castellanos. Sexto Julio Frontino, en su informe oficial sobre los acueductos del imperio, afirmaba que eran un solemne símbolo de la grandeza de Roma, y el de Segovia fue, sin duda,
el más espléndido. Trajano y Adriano son dos de los emperadores más importantes de la antigua Roma. Trajano expandió el imperio hasta su máxima extensión y Adriano dedicó gran parte de su mandato a recorrerlo. Trajano empujó las fronteras hacia el este y erigió numerosos monumentos en Roma, como su foro, sus baños y su célebre columna. Adriano prefirió mantener las fronteras y fue un excelente administrador, famoso por su curiosidad intelectual, su fascinación por la cultura griega y sus viajes por el imperio. También construyó grandes monumentos, como el glorioso Panteón de Roma. Ambos nacieron en la Hispania Bética, algo muy importante porque por primera vez el emperador no había nacido ni siquiera en la península italiana. Aquello abrió las puertas a la idea de que el emperador podía proceder de cualquier parte del imperio. Y que se empezara por Hispania resultó lógico, porque había adoptado la civilización romana desde hacía mucho tiempo, y sus ciudades estaban llenas de vecinos romanos. A finales del siglo I, Vespasiano declaró a todos los que vivían en Hispania ciudadanos de Roma. Y aquello anunció a todo el imperio que Hispania gozaba de una posición privilegiada. Trajano nació aquí, en Itálica, y es muy posible que Adriano también. La ciudad era ya un importante puerto fluvial, y con el apoyo de ambos emperadores, creció hasta alcanzar proporciones épicas y experimentó masivas transformaciones urbanas que hicieron que ascendiera a otro nivel. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, las ciudades como Itálica quedaron despedazadas. Pero hoy continúa siendo un ejemplo, al igual que Mérida, de una ciudad singular que estuvo bajo el patrocinio y los antojos de un hombre muy importante en el Imperio Romano. El anfiteatro de Adriano, en la antigua Itálica, se convirtió en uno de los más grandes e impresionantes de todo el imperio. Podía acoger a 30.000 espectadores, medía 160 metros de longitud y 138 de anchura, y poseía una capilla dedicada a Némesis, la diosa del castigo divino. Los gladiadores esperaban en una bóveda subterránea junto a los animales, y tras ser elevados, surgían a través de unas trampillas de madera para deleite de los espectadores. Aún son visibles los huecos por los que ascendían. Esta estructura es un buen ejemplo de una construcción colosal, hecha gracias a una ingente y generosa financiación. Todo era posible en el Imperio Romano con la ayuda del emperador. Estas colinas que tengo detrás forman parte de un increíble y precioso paisaje creado por el hombre, que fue una importante fuente de oro para el Imperio Romano. Pertenecía a la provincia Tarraconensis, que ocupó el norte y el este de la península. Y aquí se explotaron 250 minas durante 3 siglos que produjeron 250 toneladas. Pero el mayor tesoro se encontró aquí, en las médulas. Un paraje patrimonio de la humanidad, en el que extrajeron unas 11 toneladas de oro, removiendo 500 millones de metros cúbicos de tierra. Y vamos a descubrir cómo lo hacían. Pasear por los pasadizos de las médulas es una experiencia increíble,
Sobre todo cuando te paras a pensar en el extenuante trabajo que conllevó la construcción de todas estas galerías. Y lo hicieron picando con rudimentarias herramientas de hierro y apartando piedras, tierra y muchas veces rocas enormes. Extraer oro implicaba un inmenso trabajo. Los ingenieros y hasta 10.000 obreros, muchos de ellos esclavos, se alojaban junto a las minas. Y su humilde esfuerzo impulsó la circulación de las monedas de oro acuñadas en Roma. La minería dio un enorme impulso a la economía hispana y permitió al imperio adentrarse en nuevos caminos. Partiendo desde Hispania, el imperio cruzó el Mediterráneo hasta el actual Marruecos, donde los vestigios romanos son muy visibles. Marruecos posee un relieve muy variado y climas diversos. Ocupa casi 450.000 kilómetros cuadrados y es uno de los 3 únicos países con costas bañadas por el Mediterráneo y también por el Atlántico. Su enorme cadena montañosa, la cordillera del Atlas, se eleva a más de 4.000 metros de altitud y atraviesa el país entero, atrapando la humedad que riega sus ricas zonas agrícolas. Pero Marruecos también posee hermosos e inmensos desiertos, por los que circularon rutas comerciales de gran trascendencia histórica. Los árabes llamaron a esta región al Magreb al-Aqsa, el extremo occidental. Y en ella se extendía la antigua Mauritania, el reino de los mauros, cuyas tribus autóctonas comenzaron a unirse tras la creación de puestos avanzados púnicos como Tingis y Lixus. Gracias al provechoso comercio con la ciudad de Cartago, las tribus bereberes organizaron su propio reino, la antigua Mauritania, que se expandió hasta Argelia. Pero Cartago fue doblegada por Roma en el año 146 a.C. y Mauritania se convirtió en un reino subordinado clientelar y más tarde en provincia romana. Tras la caída de la antigua Roma, los árabes conquistaron este territorio en el siglo VII, lo que transformó aún más la tierra de los bereberes. Pero a lo largo de su historia, Marruecos ha permanecido ligado a Europa y sobre todo a España y también a la cultura subsahariana, por lo que es árabe, bereber y europeo. Sigue siendo una encrucijada comercial y un valioso crisol en el que se mezclan las culturas europeas, norteafricanas y subsaharianas. Aquí se erigió la ciudad de Volubilis, entre los valles de Fertasa y Comane, en una loma rodeada de una fértil llanura, rica en aceite y otros productos. Es muy posible que su nombre proceda del término bereber Oualili, que significa adelfa. Y 2000 años después, esta zona sigue siendo pródiga en olivos y cereales. También suministraba animales salvajes para los juegos de la antigua Roma, justo en los límites del imperio. Los mauros de la antigua Mauritania comerciaban con el imperio cartaginés y crearon ciudades como Volubilis en el siglo III a.C. Y aunque Roma terminó conquistando Cartago en el año 146 a.C., ellos lograron superar la agitación social y política y establecieron una sólida alianza con Roma. En el año 25 a.C., Mauritania se convirtió en un reino clientelar de Roma, bajo el reinado de Yuba II. Este era hijo del derrotado Yuba I de Numidia, y tras ser enviado a Roma como rehén, se crió con Augusto.
Y cuando regresó a Mauritania, lo hizo con su esposa, Cleopatra Selene II, que era hija de Marco Antonio y Cleopatra. Sí, la famosa Cleopatra. Y juntos revolucionaron el reino. Juba tenía un espíritu renacentista y promovió el florecimiento del desarrollo cultural. Y Volubilis, que era una ciudad de solo 12 hectáreas, creció hasta transformarse en un importante centro administrativo del reino de Mauritania. Pero unos años después, el emperador Calígula llamó al hijo y sucesor de ambos, el rey Ptolomeo, y en Roma ordenó su muerte y convirtió a Mauritania en una provincia romana. Después se produjo una sublevación liderada por Edemón, un esclavo liberado por Ptolomeo, que duró varios años. Y cuando las revueltas fueron sofocadas, el emperador Claudio dividió Mauritania en dos provincias: la Mauritania tingitana, llamada así por Tingis, su capital, y la Mauritania cesariense. Bajo el dominio romano, Volubilis floreció y se expandió, pero la nueva ciudad se construyó con otra orientación y sobre una cuadrícula diferente, lo que hizo desaparecer gran parte de la ciudad original, como el santuario del dios púnico Baal, en cuya ubicación se erigió un templo de Júpiter capitolino, semejante al de cualquier otra ciudad romana. La antigua población local estaba formada en su mayor parte por lugareños del Magreb. Pero bajo el mandato romano, Volubilis se volvió internacional. Hay diversas inscripciones que revelan la presencia de lo que hoy serían españoles, galos, alemanes, británicos, sirios, árabes y judíos. Volubilis se convirtió en un centro internacional, una gran ciudad que proclamaba la grandeza del Imperio Romano. Pero en el año 285, los romanos abandonaron la ciudad para siempre. Y también se marcharon de gran parte de Mauritania. Y cuando las tribus locales ocuparon este territorio, los romanos no trataron de recuperarlo, porque estaba demasiado al sur, y preferían quedarse en la costa del Mediterráneo. Diocleciano intentó reorganizar la provincia sin tratar de reconquistar el sur, y permaneció junto al Mediterráneo. Pero Volubilis no fue abandonada, porque los bereberes siempre estuvieron aquí, y la ciudad continuó prosperando durante siglos. Después tuvo una presencia cristiana muy influyente con la llegada de la Iglesia bizantina, y más adelante vinieron los árabes en el siglo VII y ocuparon todo el Magreb. El rey Idris I fundó la dinastía idrisí, y con sus conquistas colocó los cimientos del Marruecos actual. En Volubilis sucedieron muchas cosas tras la marcha de los romanos, como prueban los numerosos vestigios de la dinastía idrisí. Idris I murió envenenado, pero su reino aún prospera en el Marruecos moderno. Y para conocer la vibrante cultura, artesanía y creatividad que impulsó la legendaria Volubilis, vamos a visitar un lugar donde las tradiciones de los artesanos y artistas siguen formando parte de la vida diaria. El bereber Abu Bakr bin Umar expandió sus dominios por África y España y eligió Marrakech como capital del reino almorávide, tras ser fundada por su primo Yusef bin Tasfin en el año 1062. Marrakech procede de un término bereber que significa tierra de Dios o hijos de Kush, y es una palabra que designó a todo el país hasta bien entrado el siglo XX. El diseño de la ciudad y las murallas que rodean el centro son de principios del siglo XII. Y en el subsuelo está el Kanat, el sistema subterráneo de canalización de aguas, que también llaman Ketara. Las murallas medían casi 18 kilómetros, solo uno menos que la longitud original de las murallas aurelianas de la antigua Roma.
Para su construcción se utilizó arenisca roja local, lo que creó los sobrenombres de Marrakech, Ciudad Roja o Ciudad Ocre. Las influencias arquitectónicas son notables. Y con la cordillera del Atlas como telón de fondo y el río Tensift en las proximidades, la ciudad de Marrakech se convirtió en un poderoso centro religioso, cultural y económico para el Magreb y el África subsahariana. En 1668, Marrakech fue tomada por los alauitas, la dinastía que sigue gobernando Marruecos. Y estos promovieron el culto a las tumbas de los llamados 7 santos de Marrakech, que están repartidas por toda la ciudad. También trasladaron la capital de Marrakech a Fez, luego a Mequinez y por fin a Rabat. Pero el encanto, el colorido y la energía creativa de Marrakech siguen atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean vivir experiencias nuevas, con un toque del glorioso pasado, algo que podemos experimentar en todas las ciudades del Imperio Romano. Los mercados de la moderna Marrakech son tan vibrantes como los de la antigua Roma. El color, los sonidos y los olores de los zocos de la Medina llenan tus sentidos. En el zoco Adadín se encuentran los herreros, y en el Kimakin, los fabricantes de instrumentos. En el zoco Uwari hay cestería y madera. Luego está el Semarín para la ropa, y los de las babuchas, los curtidores, las especias, los joyeros y los tapices y alfombras. E incluso hay una zona que se recuerda como el antiguo mercado de esclavos. Gran parte del pasado romano de Marruecos ha desaparecido. Pero en Marrakech, con su rica artesanía tradicional y su bullicioso comercio, aún podemos percibir la esencia de la vibrante cultura romana. Y a menos de 200 kilómetros existe otra joya, el Casar de Aït Ben Haddou, que se alza casi intacto junto a la cordillera del Atlas, gracias a los constantes trabajos de restauración. El Imperio Romano cimentó parte de su enorme éxito en las negociaciones con las poblaciones locales, lo que, como hemos visto en Marruecos, permitió a las tribus mauritanas y bereberes florecer en su tierra, dentro del marco de la antigua Roma. El gran imperio terminó desapareciendo, y sobre sus ciudades abandonadas se construyeron otras, y las nuevas dinastías islámicas abrieron sus propios caminos, forjaron un futuro prometedor y construyeron un rico patrimonio cultural y religioso. Pero en lugares como Marrakech aún existen tradiciones que nos conectan con el legado multicultural de la antigua Roma. Mientras el Imperio Romano de Oriente sobreviviría casi un milenio más, el Imperio Romano de Occidente dio paso a la fundación de reinos bárbaros que poco a poco se irían cristianizando. Así comenzaría el proceso de formación de lo que posteriormente se denominaría Edad Media. Recuerden que los espero la próxima semana para contarles otra historia. Nos vemos.